Shalom Alejen. Hoy es 7 de enero del año 2023 y 14 de Tebe del año 5783 desde la creación según el calendario judío. Bienvenidos todos a Bet El Shaddai, Maracaibo, la ciudad de la Torá. Quiero dar la segunda parte de esta charla que comencé el Shabbat pasado, que llevaba por título Esfuérzate y sé valiente. Quiero comenzar con una breve historia del rabino Schneerson, Menahem Schneerson, el famosísimo y ya fallecido Rebbe de Lubavitch. A él le preguntaron, ¿cómo guía usted como rabino a sus discípulos, a su congregación? ¿Qué nos puede decir? No te voy a hablar de mí, te voy a hablar de mi rabino, le dijo él, de cómo él guiaba a la gente. Y eso es lo que me inspiró a mí a hacer lo que ahora yo hago. ¿Y qué le enseñó su rabino? Mi rabino me enseñó que los rabinos son como unos geólogos, que conocen sobre los minerales de la tierra y saben en qué lugares del planeta hay piedras preciosas. Y me enseñó algunas piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, diamantes, etc. Y no solo donde hay, sino también a discernir el tipo de terreno donde podrían estar, y también me enseñó técnica de excavación. Esas son esas cosas maravillosas que yo aprendí de él. Y también me dice cómo excavar, pero en cuanto a excavar, yo te puedo enseñar todas las técnicas, pero si tú quieres encontrar piedras preciosas, tienes que excavar tú mismo. Tienes que excavar muy fuerte, hacia el hondo. Y tienes que penetrar profundo. Te vas a ensuciar, te vas a esforzar, pero vas a ascender con perlas preciosas. Eso es lo que hace un rabino. Te enseña, te instruye, te educa cómo hacer las cosas, te anima también para que lo hagas. Pero en cuanto al arte de excavar, te toca a ti. Y eso es la función de lo que hoy llaman los motivadores, los life coach. ¿Se le dice así, Claudia? Okay, life coach, es decir, un entrenador, un guía, un motivador para la vida. Hoy está de moda que equipos profesionales de fútbol, de básquetbol, incluso de béisbol, tengan un técnico experto en estrategia del deporte en cuestión, también tengan un psicólogo. Porque cuando el partido está mal, hay un quiebre psicológico en los jugadores. Y entonces se necesitan palabras motivadoras. ¿Por qué? Porque ese quiebre psicológico trae a su vez un quebrantamiento en la voluntad. Esa es la razón por la cual se invita o se contrata a esta clase de psicólogos, expertos en motivación, para levantar el ánimo a los atletas que les tocan enfrentar retos muy difíciles, sobre todo cuando tienen enfrente a un oponente serio que puede derrotarlo en el torneo respectivo en el cual se encuentran. Y por supuesto, en los entretiempos le da palabras de motivación, porque si están perdiendo necesitan ánimo, porque iban ganando y de repente le empatan el juego y están a punto de perderlo. Se necesita motivación para recuperar esa voluntad de volver a ejercitar las destrezas que ya de hecho tienen. Porque un equipo puede perder no por falta de habilidad, sino por un quebrantamiento psicológico que tiene. Se pierde la fuerza de voluntad. Porque como ya se sabe, es la alegría la que trae fuerza a la vida. Y es un motor impulsor. Ya eso lo han descubierto ya. Eso lo había dicho la Torá hace mucho tiempo. Están redescubriendo el agua tibia, como una vez lo dije. Esto viene a colación porque ese es el papel que básicamente juegan los rabinos. Y en algún sentido mucho más elevado lo hace el Eterno para con nosotros. Y de eso trata esta segunda parte. Recuerden que la enseñanza pasada tuvo como abreboca y aperitivo la invocación de una parábola según la cual un rey había invitado a sus servidores a reunirse en el palacio el día siguiente de esa convocatoria y muy temprano en la mañana antes que saliera el sol. Al otro día él se levanta y mira a sus servidores que están allí y han plenado el salón de eventos, para lo cual el rey se siente agradado y entonces quiere pronunciar alabanzas
en reconocimiento de aquellos que hicieron el esfuerzo de levantarse temprano. Y preguntamos, ¿a quién alabaría más, a los hombres o a las mujeres? Y la respuesta no iba por allí. La respuesta iba por el hecho de que alabaría a los que se habían esforzado, pero alabaría muchísimo más a aquellos que no estaban acostumbrados a levantarse temprano, lo hicieron por atender la convocatoria del Rey, por ajustarse a la voluntad del Eterno. Dispusieron su voluntad, su ánimo, para hacer lo que el Rey pedía. Y por eso fueron los que recibieron mayor alabanza. Del mismo modo, podemos ver allí una alusión al Rey del universo, que ha extendido una convocatoria a todos los hombres. Y la hemos visto claramente revelada en la Torá, en los profetas y luego en las escrituras judías del Nuevo Testamento, porque son escrituras judías. La convocatoria a la cual invita al hombre a ponerse en sintonía con el Eterno, le habla del bien, del mal, del arrepentimiento, cuál es el camino de la vida para que les vaya bien. Los que dispongan su voluntad hacer la voluntad del Eterno son los que serán premiados. El resto serán excluidos. Los que son excluidos no es porque el Eterno quiera, sino porque no quisieron. Con esa parábola en mente, si recuerdan, entonces invocamos ahora algunos textos de la Torá y también del libro de Josué, en donde el Eterno hace una invitación a Yehoshua ben Nun, mejor conocido en el mundo cristiano como Josué, a fin de que pueda cumplir una tarea que le ha encomendado. En el capítulo 31, versos 7 y 8 del libro de Devarim, encontramos a Moshe Rabenu, que ya le ha cedido el puesto de liderazgo a Yehoshua ben Nun, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y aparte de esa exhortación, de esa orden, entonces le da la promesa que el Eterno va a estar con él. Luego de la muerte de Moshe, 30 días después, en un sueño revelado en el capítulo 1, versos 6 y 7 del libro de Josué, el Eterno se le aparece a Yehoshua y le dice las mismas palabras, esfuérzate y sé valiente. Así como tuve con Moshe, también estaré contigo. Entonces también igual les da, lo exhorta, le ordena a ser fuerte y valiente y al mismo tiempo le da las promesas. Y lo mismo lo repite versos más adelante, eso lo hace en el 1, 5 y 6 y luego en el 7 y 8. Y en el 9 lo repite por tercera vez. Cuando lo repite la segunda vez, le dice, yo te mando que seas, le pone énfasis, te exhorto que seas valiente. Y luego lo hace otra vez, ¿no te he mandado yo esforzarte y que seas valiente? ¿Por qué viene eso? Bueno, porque en primera instancia pudimos ver que la tarea que le tocaba era colosal. Enfrentar a las guerreras y bien atrincheradas tribus cananeas que esperaban por los hebreos allí. Y ahora él tenía que comandar eso. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué el Eterno le hace esta invitación? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la Torá. Y es cuando les mostré que hubo un cambio de discurso. Empezamos entendiendo que todas esas palabras que le dirigía de exhortación, más de promesa que le acompañaban, era con el fin de que cumpliese la tarea que se le había encomendado, que era conquistar la tierra Canaán para los judíos. Pero luego el discurso es especificado y le dice que sea fuerte y valiente, pero es para cuidar de hacer todo lo que dice la Torá. ¡Wow! No está hablando de una preparación militar, de las clases de ejercicios que hay que hacer, ni siquiera de lo valeroso que puedas ser en el terreno de la batalla, lo cual también se requería eventualmente. Pero ese no era el punto de discusión, ni siquiera era el objetivo principal del mensaje que tanto Moshe como ahora el Eterno le está dando a Yehoshua. Esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la Torá que ordenó Moshe mi siervo. No te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha. No te distraigas. No te dejes marear ni embelezar por las cuestiones de este mundo. De modo que si no te apartas de ella ni a la izquierda ni a la derecha, tendrás éxito en toda parte que tú vayas. Y ahí insiste, no se apartará de tu boca este libro y meditarás en él día y noche,
para que cuides de obrar conforme a todo aquello que está escrito en él, porque entonces así y solo así y no de otra manera tendrás éxito. Y ahí fue cuando descubrimos que el secreto del éxito no significa ser un genio en los negocios, aunque se requeriría, o tener buenos contactos para emprendimientos, o ser muy inteligente para llevar a cabo una tarea, ya sea en las universidades como estudiantes, o algún tipo de plan que tú tengas para hacer. Se requiere obviamente esas destrezas. Y muchas personas han tenido éxito y lo seguirán teniendo, y los conocemos en el mundo de lo artístico, en el mundo de los negocios, en el mundo incluso de la ciencia. Sin embargo, muchos de ellos alcanzan el éxito en esos planos, pero sus vidas están arruinadas. Como dice el Mesías, ¿qué haremos o qué vas a ganar si tienes todo el mundo y pierdes tu vida? Hiciste mal negocio, al final de cuentas. Pero, ¿cuál es la naturaleza del mensaje que el Eterno quiere darle a Yehoshua y qué intenciones hay tras de estas cosas? Primero, el Eterno va al foco de la cuestión. Antes de conquistar la tierra de Israel, ahora abro en paralelo, antes de conquistar empresas, negocios, estudios, títulos universitarios, incluso cualquier proyecto personal, sea cual sea, antes de conquistar cada una de esas áreas de la vida y planes que tú tengas, que parecen buenos, maravillosos, debes conquistarte a ti mismo. Vencer la mala inclinación. Y aprendimos que tenemos 3 enemigos mortales que nos enfrentan cada día: el mundo, el demonio y la carne. 2 externos, el demonio y el mundo, que conocemos sus maquinaciones, y de uno conocemos sus ilusiones, sus bambalinas que nos distraen. Pero el tercero es el Yetzer Hará, la mala inclinación, que está anidada en la naturaleza humana, y esa es la tarea que tenemos que luchar las 24 horas del día, incluidas las noches, como decía el hombre aquel, todo el tiempo. Entonces, esa es la clase de enemigos que tenemos que presentar, y la mala inclinación se manifiesta a través del orgullo, la envidia, la acción hará, pensamientos impuros, pensamientos malignos y un largo etcétera de flaquezas humanas que día tras día tenemos que enfrentarle, presentarle guerra para contrarrestar esa tendencia al mal que en algún área de nuestra vida nos quiere dominar, pero poniendo de nuestra parte nuestra voluntad y con el auxilio divino se puede reducir a su mínima expresión según sean nuestras capacidades y según sea nuestro interés por seguir la voluntad eterna. 2 medios disponemos al efecto para vencer la mala inclinación: hacer lo bueno y evitar hacer lo malo. Y esto último significa que no debemos proveer para los deseos de la carne. Si alguien nos quiere quemar, que busque la leña, pero nosotros no se la vamos a dar. ¿Me entienden la idea? Así lo enseña Pablo en Romanos 13:14. Con emuná, esa victoria es posible. Ahora, ya hemos dado un resumen de lo que vimos la vez pasada. Ahora, hay un problema aquí en la traducción. Y ahora, en esta segunda conferencia, me voy a abocar a penetrar en el texto hebreo para que se den cuenta que esta expresión bonita y que parecíamos haber entendido, esfuérzate, sé valiente, no es realmente así. Simplemente la primera conferencia fue un ejercicio didáctico que mostró la punta del iceberg. Ahora voy a hablar de lo que está debajo, el verdadero fondo que nos va a ayudar a entender el mensaje del Eterno si penetramos en el texto hebreo. Aquí cuando dice, y bueno, si no se te aparta esa Torá de tu boca, ni de día ni de noche, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vamos a ver de qué palabra tradujeron éxito en hebreo. La expresión éxito, como traduce Rashi y otros rabinos, y también ciertas versiones occidentales como la Biblia textual, quiere recoger la idea pues de que la Torah te lleva al éxito, y entonces el secreto del éxito es guardar Torah, Baruch Hashem, es correcto, pero esa es la superficie. Necesitamos cavar más profundo como un geólogo para encontrar las minas preciosas. Los voy a guiar yo, el resto lo harán ustedes. Cuando los traductores colocan la palabra éxito en esos textos del libro de Josué, lo hacen por causa de una inferencia. No están haciendo una traducción de una palabra hebrea que significa éxito. No es una correcta traducción porque la palabra sahal, que allí aparece y que traducen como éxito, no significa éxito, sino comprensión. Eso te cambia todo el panorama. Porque entonces el texto terminaría diciendo para que cuides de obrar de acuerdo con todo aquello que está escrito en la Torá, porque entonces harás prosperar tus caminos
y tendrás comprensión. Ahora tenemos que comprender la comprensión. Rayos, truenos y centellas. Así que la traducción más literal sería: solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Estoy leyendo el 7 y 8. Para que obtengas comprensión, Sahal, a donde quiera que vayas. Y vuelve a insistir: no se apartará de tu boca este libro. Meditarás en él día y noche. Entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás comprensión. 2 veces. Ayer lo que era éxito, éxito, aquí es comprensión. Esta traducción más literal y más próxima al texto hebreo parece que oscurece más de lo que esclarece. Pero si tienen paciencia, verán que no es así. Los traductores acostumbran a poner la palabra éxito no solo para hacerle inteligible al lector el texto hebreo o lo que quiere comunicar el texto hebreo, sino que también infiere que la palabra comprensión que está originalmente allí alude de alguna manera al éxito. Si tú comprendes bien, entonces tú puedes ganar una batalla, fijar bien la estrategia o comprender la naturaleza humana, puedes entonces obtener éxito en tu vida. Pero la pregunta es, ¿pero la comprensión de qué? ¿A qué se refiere? Tenemos que comprender, en primer lugar, que la comprensión de la cual habla se está refiriendo a la Torá. Si guardas Torá, vas a tener una mejor comprensión o una mejor percepción de qué, de ti mismo, de la vida y del Creador, porque en la Torá y en los profetas está todo. Ese es nuestro manual de vida. Por eso, la comprensión de que la Torá es un árbol de vida, necesitamos tener esa percepción. En realidad no dice de vida, sino de vidas, es otra cosa que hay que corregir. ¿Por qué dice de vida? Porque es el plural de Hayim. Hayim, ok, no dice es un árbol, un ex hay, un árbol de vida, sino un ex Hayim, un árbol de vida. Los rabinos explican porque se refiere que vamos a tener una comprensión de este mundo y del venidero. Somos nosotros, el pueblo escogido, lo que tenemos el privilegio de percibir cómo es la realidad en este mundo y vislumbrar la del mundo venidero. Bendito sea el Eterno por eso. Entonces, con la Torá y Baruch Hashem, con el auxilio de la Ruach HaKodesh, que nos asiste en nuestras debilidades, como dice Pablo, se dota el corazón humano de emuná. Cuando tú percibes que la Torá es la revelación del Eterno, el manual de vida para toda la humanidad, de hecho, eso es lo que le enseña Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16 de su primera epístola, cuando dice que la Torá hace al hombre completo. Ahí está todo. Entonces, le dota de una mejor percepción de la vida. ¿Cuál es la genuina realidad de la existencia humana en este mundo? Logramos la convicción de que hay un creador que como un padre vela por nuestro bienestar, por lo cual se entiende entonces que todo viene del cielo y todo es para bien. Es lo que hemos venido hablando en estas parashot, que narra en las 3 últimas la percepción que tuvo Joseph de lo que había acontecido y sobre esa base entendiendo que todo el sufrimiento venía del cielo y era para bien. Esa percepción cambió radicalmente su vida y le dio dirección al pueblo judío. Ahora, cuando entendemos esto, que tenemos todas estas historias que nos dan una mejor percepción de la vida y un conjunto de misbot que bien articulado pueden encauzar nuestra voluntad a hacer la voluntad de Él. Es que necesitamos una guía que nos diga qué debemos hacer y cómo hacerlo. Para eso está la Torá. Y para eso el Eterno también envió los rabinos, para que teniendo la Torá, dirigieran a las comunidades del mundo a que siguieran la voluntad divina cual está revelada aquí y no en ningún otro libro. Y aparte de eso, tenemos promesas divinas, que si tomamos este camino, Él nos ayudará a seguir en él, para cumplir el propósito. Ahora, en cuanto ya descubrimos un primer misterio, o mejor dicho, hicimos una corrección. Ahora, en cuanto al término, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué el Eterno le dice que se esfuerce y sea valiente? Bueno, tenemos que aclarar que la cosa no es así tampoco. Lo que en verdad está detrás de todo esto es que el Eterno quiere que entendamos que Él es nuestro guía, nuestro motivador. Escoge este camino. Esta es la mejor estrategia. Este es lo que debes hacer. ¿Cuándo debes hacerlo? Esta vez no hagas nada, debes esperar. Es un entrenador que te dice cómo hacer los ejercicios y te enseña. Es un life coach, un motivador y guía espiritual que estaba exhortando a Yeshua
a Yehoshua a enfocarse en la tarea presente que le había encomendado, vencer la mala inclinación. Esa era su tarea, conquistar sus temores, porque en la tercera exhortación que le hace, cuando le dice esfuérzate, sé valiente, dice no tengas miedo ni desmayes. ¿Por qué le dice esto? Bueno, las tribus son poderosas, pero él le promete asistencia. Pero es que había algo más. Yehoshua se sitúa en un sitio que le parece que él no es el hombre apropiado para la ocasión. Cuando estaba vivo Moshe, él decía, de seguro yo seré el líder, pero ahora que está de líder, que resuciten a Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe tenía un nivel elevado de profecía que él no tenía. Segundo, tenía un nivel de erudición de Torah que él no tenía. Tercero, tenía un nivel de liderazgo que no tenía. Tenía una experiencia de 40 años dirigiendo el pueblo con éxito. Y en 40 años dirigiendo había cometido solo 2 errores. Increíble currículum, impresionante. Un hombre que condujo con mansedumbre y con firmeza a todo un pueblo por 40 años en el desierto. Dice, como dicen por allí, un proverbio venezolano, esto es mucho camisón pa' Petra, dice Yehoshua. No era fácil. Entonces, esas 3 expresiones que aparecen en 1, 5 y 6, 7 y 8, y también el verso 9 del libro de Josué, es para motivarlo. Él es nuestro life coach, pero él hace más que un life coach normal. ¿Qué hace? Tiene el poder, a diferencia de otro life coach, de estar con nosotros todos los días. Segundo, nos asiste con su Ruach HaKodesh, guiándonos permanentemente. Y aun cuando dormimos, es capaz de darnos sueños para guiarnos. Tercero, a través de las acciones providenciales, orquesta eventos y sucesos para que nos vaya bien y encauzar la vida en la dirección que Él quiere que vamos, porque es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, eso no lo puede hacer un life coach. En este sentido, tenemos que el Eterno se le ha puesto al lado de Moshe para motivarlo. Precisamente, y ahora vengo al punto, la palabra que dice esfuérzate, viene la palabra hebrea hazak. Y la palabra que traduce en valiente, en realidad no viene de la palabra hebrea, que correspondería, que sería gibor. Gibor es valiente, guerrero poderoso. ¿Saben de qué palabra viene? Que tradujeron amén. O sea, hazak y amén son verbos. Valiente es un adjetivo calificativo. No va allí. ¿Por qué lo pusieron allí? Por causa de hacer más claro el mensaje. Pero oscurecieron el mensaje mismo. A veces yo entiendo los traductores, el esfuerzo que hacen y la responsabilidad que tienen, pero no es así. Cuando el Eterno le dice hazak, esfuérzate, ¿qué es lo que le quiere decir? Malvin, y aquí me estoy aprovechando y quiero reconocer un comentario rabínico que cita Malvin, un comentario rabínico de Yehoshua. La introducción son 60 páginas para que ustedes vean lo bueno que es este libro. Cita Malvin, y Malvin, que es un rabino llamado Meyer Ben Leibich, por eso es el acróstico de Malvin, un rabino que era un experto lingüista. Y él dice que la palabra allí, hazak, tiene la idea de motivación. El Eterno está trabajando con las emociones de Yehoshua Ben Nun, porque sabe que le ha tocado sustituir a alguien que tiene unas credenciales que él carece y que aparte tienen que enfrentar a unos enemigos que es difícil. Ahora está asustado. Por eso es que más adelante dice, no tengas miedo ni desmaye. Recuerden que ese fue el mismo personaje que cuando se enfrentó a los 10 espías y les dijo, no, porque van a estar asustados, nos vamos a comerlos como pan. Y ahora le estaban temblando las piernas, porque era el líder. El punto está en que Malvin nos enseña que el Eterno está motivando a Yehoshua. Le está dando fuerza, le está dando ánimo. Trata de infundirle ánimo para infundir en él la alegría, para que libere oxitocina, neurológicamente hablando, que son los neurotransmisores que nos despiertan y nos dan ánimo, que es el mismo trabajo que hacen los psicólogos cuando el equipo está jugando lo mejor que puede y entonces le mete un gol, la gente se quiebra psicológicamente. No es posible. Y ahora, entonces ahí es donde entra la motivación. El líder o el capitán del equipo tiene que animarlo. Con palabras se puede cambiar el curso de la vida de un hombre y se puede cambiar el curso de la vida de un partido, incluso de una nación o del mundo entero, solo con palabras. Entonces estas son las palabras del Eterno que están animando. Sí puedes, le vas a ganar. Pero recuerda, la peor lucha, la más fuerte, es la diaria contra tus malas inclinaciones, contra ti mismo. Ahora lo está infundiendo ánimo para que lleve a cabo las 2 tareas que le ha encomendado: vencer el mundo, el demonio y la carne,
y de paso llevarse por los cachos a los cananeos. Tarea nada fácil. La empresa que tenía Yehoshua era muy grande. Si no estaba motivado, si tenía miedo, no tendría la energía. Pues la alegría es la fuerza impulsora necesaria para llevar a cabo la responsabilidad que se le había asignado y terminaría en fracaso. ¿Es que acaso no dice Nehemías 8:10 que la alegría del Eterno es nuestra fortaleza? Ese es el punto para nosotros. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo nos vamos a motivar? Bueno, confiando en Dios. Él ha prometido la asistencia divina. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Me asisto con la Ruach HaKodesh, tengo que enfrentar un desafío en la universidad, en el trabajo, en la empresa, lo que sea. Él me va a ayudar. Bendito sea el Eterno. Pedimos auxilio. No basta solo nuestra inteligencia. Necesitamos el auxilio del cielo. ¿Para qué? Para tener la comprensión necesaria. Decir, esto no fue obra mía. Si el Eterno no me hubiera ayudado, no hubiera llegado hasta acá. Ahora, ¿cómo motivarnos? La Mishnah del Tratado Avot, capítulo 4, en la primera sección, dice lo siguiente. ¿Quién es fuerte? Uno, quien conquista sus propios impulsos. ¿Quién es fuerte? No el que vence en las batallas. Aquellos grandes guerreros que en la galería de las naciones lo vemos como sus libertadores o grandes héroes. No, el hombre verdaderamente fuerte es el que vence sus malas inclinaciones, sus malos hábitos, que se esfuerza, esa es la verdadera valentía, que se esfuerza en contrarrestar aquellos vicios que han podido dominar el alma, que han tomado posesión de su corazón y tiene que expulsarlos, como tendría que expulsar en la metáfora Yehoshua a los cananeos. Entonces, la Mishnah dice, ¿quién es el fuerte? El que es capaz de poner bajo sujeción sus malos impulsos. Y entonces cita un poderoso Proverbios del rey Salomón, capítulo 16, verso 32, y dice, mejor es la paciencia que la valentía. Y quien se domine a sí mismo es mucho más grande que conquista una ciudad. Ese era el punto de las lecciones que él quería. Es más importante Yehoshua Ben Nun, eso quiero que tú entiendas, y que tú entiendas, tú que me escuchas, y que yo entienda también que yo mismo estoy hablando estas cosas, que es más importante dominar nuestro mal carácter, nuestro mal comportamiento, nuestra mala conducta, nuestras malcriadeces, nuestras malas inclinaciones en cualquier área de la vida, que conquistar títulos universitarios. Yo tengo 5 títulos universitarios y eso nada me sirve si no logro conquistar mis pasiones, mis defectos, mis errores. No sirven para nada mis títulos universitarios. Tenemos esa invitación que le hizo Yehoshua, se le hizo a Yehoshua, la tenemos nosotros. Anímate, tú sí puedes. Conmigo, tú lo puedes. Ya viene a mi mente ahora algo que no escribí acá, pero el Eterno me lo está revelando. En Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Baruch Hashem. Eso es lo que necesitaba. Solo así podemos hacer la voluntad del Eterno. La Mishnah vuelve a colaborar con nosotros. La Mishnah capítulo 5, en la primera sección, aparece lo siguiente. Sé fuerte como la pantera, ligero como el águila, valeroso como el león, para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que animarnos, tenemos que llenar nuestra vida de alegría. Y lo único que podemos hacerlo es cambiando la actitud ante las pruebas, las tristezas que vienen en la vida. Siempre habrá una u otra cosa que nos entristecerá, la pérdida de una familia, la pérdida de una relación, la pérdida materiales. Todo ese tipo de pérdidas que nos hacen perder nuestra alegría, nos hacen daño. Pasan cosas, pero tenemos que recuperarnos. Como una me enseñó mi hija, tomando una frase de Rabbi Nachman de Breslov, tenemos que esforzarnos en estar alegres. Eso me lo enseñó mi hija. Sí, hay que esforzarnos en estar alegres porque la alegría es la que nos va a dar el impulso, es el motor necesario para poner en ejercicio la voluntad para poder obedecer al Eterno. Nada de ansiedad, nada de depresión. El Eterno está a mi lado ayudando. Entonces, estas palabras del Eterno que están en 1:6, 1, 5 y 6 de Yehoshua, también el 7 y el 8 y en el 9, se pueden traducir tranquilamente así. Confía en mí, motívate. Ok, pero ahora falta la palabra amén. Según Malvin, la palabra amén es de la misma raíz de la palabra emuná y significa que algo se afirme. Y aparece por primera vez en el capítulo 14, verso 31, y no creo que me falle la memoria, del libro de Éxodo, cuando después que los hebreos vieron que el mar
partió en dos, pasaron ellos y se ahogaron los egipcios y vieron para atrás y vieron los cuerpos de los egipcios flotando y ahogados, entonces creyeron en Moshe y en el Eterno. Entonces la palabra creyeron ahí es amén. La palabra amén generalmente significa que así sea, que las cosas tienen que ser de un modo. Lo que está hablando, Malvin lo explica muy bien, que se trata de la perseverancia, de llevar a cabo convicciones y planes a lo concreto. Para llevar convicciones y planes a lo concreto se necesita la perseverancia. Lo que le está diciendo el Eterno entonces, con esas palabras, Hazak y amén, en el texto hebreo es, motívate y persevera, venciendo tu mala inclinación y conquistarás el mundo entero. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y cuánto dan gloria. Así que motívate, mi hermano, y persevera. El camino es largo, a veces difícil, pero el Eterno nos asiste. Las exhortaciones fueron dadas a Yehoshua y van acompañadas con promesas divinas, que Él estaría a nuestro lado. Motívate y persevera. En lenguaje moderno sería una cosa como así. Gestiona tus emociones de un modo tal que tengas una actitud positiva y alegre. Este es el primer paso. El requisito para el segundo, de modo tal que tus convicciones y planes puedas concretarlos de manera eficiente en el terreno artístico, deportivo, empresarial, en nuestra vida personal. Estos pilares del liderazgo, que en verdad esos son, y que si hiciéramos una conferencia para líderes y para hombres de negocio, yo daría esta conferencia. Entonces, hay hombres que saben estas cosas en modo pragmático y son exitosos, porque saben que la voluntad es el comando, el eje central del ser humano. Si hay buena voluntad y hay fuerza y entusiasmo para un proyecto, se lleva a cabo. El resto no. O se llevará de manera mecánica y así es difícil trabajar. Por tanto, debemos esforzarnos en el sentido hebreo y explicarlo. Motivarnos con la palabra, las bendiciones que hemos recibido, la gracia que nos ha sido dado, el Mesías que ha muerto por nosotros, resucitado para nuestro bien. Esto nos va a ayudar para enfocar en nuestra vida personal y para todas nuestras tareas y proyectos. Si tenemos un fracaso en un proyecto, un fracaso en la vida personal, Baruch Hashem, decimos con emuná, así lo ha querido el Eterno, y seguimos hacia adelante, porque aunque el justo cayera 7 veces se levantará. He aquí una magnífica combinación de alegría, o sea, de emociones y acciones. Hazak y amén son dos pilares que tienen que ver con las emociones y con las acciones. Teniendo esto podemos triunfar. Luego, si nosotros tenemos estos pilares en la vida y los cultivamos y los mantenemos allí, todo estará firme. ¿Qué podemos decir para terminar? Justamente como lo haríamos Yehoshua. Y como dice un proverbio venezolano, a Dios orando y con el mazo dando. Tenemos que animarnos y al mismo tiempo seguir accionando, cumpliendo misbot, haciendo lo que nos ha mandado hacer. Solo así podemos tener el verdadero éxito en nuestra vida, conquistar nuestro yo, nuestro carácter. Ese es el único y mejor triunfo de todos. Que esto sea así, para que cuando venga aquel que siempre nos ha animado en nuestras vidas, podamos decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Lo que deseamos que ocurra pronto y en nuestros días, y digan, amén.